Sí, con explicación, 200 años de narración gráfica. Mauricio Salfate, que es profesor de nuestra escuela, va a presentar a nuestro invitado de honor y ellos dos van a exponer este tema. Démosles un aplauso. Bueno, esta charla está dentro del marco del ramo de Multimedia 2. Decidí invitar a Marco, valga la redundancia, que es el curador de una exposición exitosísima que se realizó durante este verano en el Museo de Bellas Artes y que dio inicio a las exposiciones del bicentenario del mismo museo. A través del relato de Marcos van a entender un poco por qué y cómo está muy ligado cronológicamente la fundación de Chile como nación y el desarrollo de su historia gráfica. Es muy interesante la presentación que van a ver porque resume muy bien los estadios de creación gráfica de los últimos 4 millones de años. Esto es la cultura humana de los últimos 4 millones de años. Aprovechen de ver la cultura humana. Y eso fueron 4 millones de años, de los cuales lo único que compartimos con toda esa tradición son los últimos 200. Esos 200 años, básicamente la idea, la premisa de hacer esta exposición era dentro del marco del Bicentenario. Chile cumple 200 años y básicamente la propuesta fue: Chile nace como un país moderno, porque es un país que nace inserto en la repatrimia posterior a la Revolución Francesa, las libertades políticas y sobre todo la libertad de prensa. Aproximadamente el Imperio Español había tenido bajo su dominio América Latina, lo que conocemos como América Latina o América de habla hispánica, durante casi 500 años, en los cuales, a pesar de que en el mundo ya existía la imprenta, y por ende, si existe la imprenta, existe el diseño y existe la comunicación gráfica que acompaña esa producción, eso está prohibido en América. América vivía a espalda al mundo. Y una de las primeras cosas que hace esta élite que propone la independencia, la emancipación de este territorio como país, es la libertad de prensa para poder exponer sus ideas. Y con la libertad de prensa inmediatamente aparece la gráfica en términos de que hoy día la conocemos, de reproducción masiva. Antiguamente todo se hacía por legado.
y por órdenes precisas. Si se necesitaba un legado de la flora y fauna de Chile, se le encargaba a un artista y se hacían tantas copias como era necesario que se dispusiese. Se necesitaban 2 o 20. Había un amanuense, que era un personaje que era un artista de reproducción, y se hacían a mano y se entregaban a esas personas, a las personas que estaban destinadas, y esa era toda la existencia que hay. La existencia de esos legados ustedes pueden encontrarlas en el Archivo Nacional, que depende de la IUDAM, al igual que el Museo de Bellas Artes. Hay muchos legados que se conservan hasta hoy día. Una de las primeras diferencias entonces es que hacemos la propuesta de que la narración gráfica en Chile nace junto con la idea de emancipación de este territorio, y una de las primeras manifestaciones es la aparición de impresos que estaban hechos por las diferentes facciones que concurren a lo que decide esta primera Junta de Gobierno, que es llamar una elección de diputados. La Aurora de Chile también es fundada, o sea, se pide que se haga un diario de Chile. Y esta Junta encarga hacer esto a un cura que venía escapando de Ecuador, que se llamaba Fray Camilo Enrique. Y esta Junta encarga a Estados Unidos la compra de una imprenta para hacer este diario. Ahora, la cuestión mágica es cómo, si no había imprenta, hicieron esto. A propósito, la imprenta de la Aurora de Chile sale 2 años después, porque tenían que traerla de Estados Unidos junto con los técnicos que sabían usar la imprenta. Después de eso siguen apareciendo gacetas, pero la imagen sigue ausente. La imagen generalmente es eso, es un isotipo. El canalla después cambia y se vuelve un cóndor. Ahí empieza la idea del ave, ese ícono que representa hasta hoy día a la República. Y va a ser la aparición real de la imagen, se va a dar cuando aparece la litografía. Con la litografía aparece la imagen como nosotros la conocemos hoy día: plano, volumen, estructura, etc. Y además de que los primeros dibujos, este es un libro en que ustedes pueden encontrar mucha referencia a la iconografía de la época, eran muy similares a los de Legajo, que era un dibujo muy simple y muy inocente, que lo hacía cualquiera que tuviera una cierta afinidad. Entonces ustedes comprenderán que en un universo en que hay poca imagen de la cual disponer y ver, que no es como hoy día, que estamos inmersos en un mundo de imágenes, la idea de perspectiva, construcción, estructura, narración, etcétera, es muy escasa. Es tan escasa como podemos apreciar en esa imagen. Y este caballero, que es don Antonio Smith, que era un excelente dibujante, empieza y no le tenía mucha buena a su maestro y es echado de la academia por hacer caricaturas de su maestro. Se dice que Chicarelli era un hombre muy pomposo, era tan pomposo que vestía de una forma que parecía en realidad un proxeneta. Y era un hombre tan pomposo para que todos supieran que era un pintor que siempre en la carreta en que viajaba llevaba un cuadro gigantesco. No sé si han visto esos cuadros barrocos que tienen unos marcos inmensos, como 1,5 metros de un lado, inmenso, y que arriba tenía el título y abajo muy grande, Chicarelli, para dejar en claro quién era él y quién era el maestro. Entonces este hombre no pudo sustraerse a toda esa situación y ahí empieza ese ingenio. Y por eso hablamos de la narración gráfica, porque una de las cosas que funda la narración gráfica en Chile es la forma en que nos comunicamos, esa chispa que tenemos para entender, para hacer metalenguaje, la anécdota, cómo cualquier cosa lo convertimos en una respuesta ingeniosa. Eso se da desde los primeros niveles que nos mostraba antes el canalla. Si uno lee esos ejemplares, cómo se refieren las personas unos a otros, ahí ya distinguimos esa socorranería que utilizamos los chilenos.